Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Bueno, cracks, aquí arreglé algo, pero no sé si se va a arreglar al 100 o no. No sé por qué se ve un poquito como lentecito, un poquito mi... Se ve un poquito como... Un poquito como lentecito, algo así lo siento yo. El OBS, pero no sé qué será. Coméntenme si me escuchan, compartan el video. Denme un minuto, solo termino unas cosas acá. Denme un segundo. Por ahí los escucho a todos. Ok. Ok, no sé. Bueno, se escucha bien, nítido se escucha, se escucha, se escucha, se escucha. Pero cuando paso esta cámara como que me veo así como en cámara lenta o no. O no. O se ve bien. Hola. 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 ¿Qué tal? Hola. ¿No? ¿No? ¿Todo bien? ¿Video bien? ¿Video bien? ¿Sí se ve? ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Ahora está mejor? Poco lento, ¿ah? Sí, sí. Siento que tengo como un pequeño como... Pero fíjense que es... Se ve un poco lento. Déjenme, quiero ver si hago algo acá. Un poquito de lag. No sé a qué se debe eso. Déjenme, vamos a ver si hacemos algo acá rapidito solo para probar. Solo para probar, para que estén ahí contentos viéndome, ¿ok? Vamos a probar. Igual que la primera vez, pero bien, dice. Deme un minuto. Deme un minuto. Deme un minuto. Ya voy. Ya voy, diría. Sí, estoy viendo qué es, pero tiene que ver algo con el OBS. Vamos a ver. Pero no. Bueno, vamos a comenzar, ¿ok? Vamos a comenzar. Disculpen ahí el atraso. Bueno, vamos a comenzar. Disculpen si tengo así un poquito que me veo un poquito como un poquito lento. La verdad no sé qué es. No sé, no creo que sea el internet porque me dice que estoy conectado bien. No he movido nada en el OBS. Simplemente es esta pinche cámara que dice es higher. Creo que es el bitrate. Bitrate dice aquí. Pero bueno, ya no puedo cambiar eso. Ya no puedo cambiar eso. Bueno, vamos a comenzar, ¿ok? Para no atrasarnos, ¿ok? Porque yo sé que ustedes están ocupados, yo estoy ocupado y todo el mundo está ocupado. Vamos a comenzar entonces, como les decía, traigo acá, vamos a estar conectándonos unos 7 clases de una mini clase que vamos a estar haciendo de revaling, ¿ok? En estas clases vamos a estar aprendiendo un par de técnicas, un par de cositas que nos van a estar ayudando. Ayudando a, permítanme. Que nos van a estar ayudando a mejorar nuestras técnicas de revaling. Entonces, la verdad que vamos a estar aprendiendo mucho estos 7 días. Vamos a estarnos conectando 30 minutos antes que esto porque ya me agarró la tarde. Esta no era la idea, pero vamos a comenzar entonces. Como les digo, va a ser una mini clase, ¿ok? No me puedo exponer muchísimo, muchísimo. No exponer, sino no me puedo tardar mucho, así como abarcar muchas cosas. Así que vamos a tratar de estar abarcando las cosas mucho más prácticas. Yo lo voy a estar leyendo por acá. Y
vamos a estar haciendo esta clase. Por aquí hasta les preparé, les comentaba una diapositiva. Entonces, recordémonos, pausa. Recordémonos que al terminar estas clases de Revalin, se van a estar abriendo inscripciones para nuestra academia en línea, ¿ok? Esas inscripciones se abren una vez al año, luego cerramos inscripciones y volvemos a abrir hasta el próximo año, porque nos quedamos trabajando con muchos alumnos, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar, ¿ok? Vamos a comenzar esta clase del día de hoy. Hoy, ¿qué vamos a estar aprendiendo, ok? Introducción al Revalin. ¿Por qué es importante un buen Revalin? Ahí si miran un error ortográfico, me disculpan, pero mi computadora está en inglés y hay veces que no me corrige ahí o tecleo muy rápido. Entonces, el Revalin, ¿por qué es importante tener un buen Revalin? Fíjense que el diagnóstico se va aprendiendo en el camino, el diagnóstico se lo va dando la experiencia, el diagnóstico lo van aprendiendo entre más teléfonos revisen, van aprendiendo mucho más y más diagnóstico. El detalle está en que si no tienen una buena técnica de Revalin, si no saben hacer Revalin bien, si no saben conocer su temperatura, lo que vamos a estar aprendiendo en estos 7 días lo tienen que practicar muchísimo, ¿ok? Si se quieren mejorar sus técnicas de Revalin, créanme que tienen que mejorar, tienen que practicar muchas horas y horas, ¿ok? Esto no se logra de la noche a la mañana. Entonces, un buen Revalin hace que un técnico trabaje mucho con menos riesgo, trabaje mucho más limpio y cometa menos errores. Muchas veces nosotros dañamos celulares o estamos calentando una placa muchas veces y el problema es de que si no contamos con una buena técnica de Revalin, de nada nos sirve saber qué es ese componente el que está malo, saber qué es ese componente que es el que yo tengo que bajar si luego nos va a costar. Ahora, muchos pudieran decir, para vos es fácil, Edgar, porque pues tenés una bonita herramienta y tenés herramienta que tal vez es mejor y esto y lo otro. Y la respuesta es sí y no, ¿no? Yo siempre he dicho, la herramienta no hace al técnico, pero le ayuda a trabajar. Yo sería un mentiroso si les digo que una punta C115 de esta Sugon no la prefiero que tal vez una T15, entonces sería un mentiroso, pero no importa con lo que tengan, lo importante es mejorar. No importa con lo que tengan también, lo importante es practicar muchísimo, ¿ok? Tienen que practicar mucho. Entonces, un buen Revalin les va a ayudar a ustedes a trabajar de esa manera y cometer menos riesgos, ¿ok? Entonces es muy importante que contemos con una buena técnica de Revalin. Muchos le tienen miedo a los teléfonos nuevos, muchos dicen, no, es que yo no le tengo miedo a matar un teléfono nuevo, un iPhone X, un iPhone XS, pero en teoría lo que tienen que mejorar en esos modelos o lo que tienen que tener para poder trabajar esos modelos, ¿ok? Es simplemente una buena técnica de Revalin, ¿ok? Entonces, trabajar teléfonos nuevos no es más que contar con una buena técnica de Revalin. El diagnóstico, como lo digo, lo van aprendiendo en el camino, ¿ok? Pero si no tienen una buena técnica de Revalin en los modelos nuevos, vamos a matar más y más equipos, ¿ok? Entonces, recuerden que vamos a llevar esto desde el inicio hasta un nivel donde ya puedan aprender bien Revalin o puedan mejorar un poquito, ¿ok? Entonces, ¿qué aprenderemos en este mini curso que vamos a estar dando de 7 días? Vamos a estar aprendiendo técnicas para hacer puentes, técnicas para soldar componentes, técnicas de Revalin de diferentes tipos de componentes. Vamos a estar aprendiendo cómo soldar componentes pequeños, diferentes tipos de aleaciones, cómo utilizar nuestro cautín también para estar removiendo circuitos, cómo estar colocando circuitos sin riesgo, ¿verdad? Diferentes aleaciones. Entonces vamos a estar aprendiendo mucho en esta mini clase, ¿ok? Entonces es muy importante que practiquemos, ¿ok? De nada sirve que yo les vaya a explicar acá si no practicamos, ¿ok? La importancia de las temperaturas, ¿ok? Esto es algo que debemos de hablar, algo que siempre debemos de estar
platicando siempre que nosotros vamos a estar trabajando. Nosotros siempre vamos a estar en una temperatura ambiente. Yo simplemente que tengo un aire acondicionado ahí. Mis placas, ¿verdad? Cuando yo empiezo a trabajar lo que son placas, literalmente estas están en una temperatura ambiente. ¿Ok? Entonces, estas están en la temperatura de ahorita, no sé, unos 20, 23, 24 grados, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros vemos acá, ¿ok? Lo que nosotros estamos viendo acá, se pudiera decir que es una gráfica, se pudiera decir, de en este caso de cómo soldan en las fábricas, ¿verdad? Simplemente en las fábricas vamos a tener un tiempo, ¿ok? Y esto de acá sería la temperatura. Entonces, fíjense cómo soldan en una fábrica, ¿ok? En una fábrica estamos hablando que existe una zona en donde van precalentando la placa, ¿ok? Luego una zona como donde la placa empieza a estar caliente, luego una zona en donde el estaño funde y luego una zona de enfriamiento, ¿ok? Entonces, esto es simplemente en una fábrica, ¿verdad? Eso sería un perfil adecuado para nosotros trabajar, ¿verdad? Esto es como lo hacen en una fábrica, pero ¿cómo trabajamos nosotros o cómo vamos a estar trabajando nosotros? Nosotros colocamos nuestra estación de calor y hacemos esto, ¿verdad? Nosotros colocamos nuestra estación de calor y de entradita le colocamos 350 grados más o menos a un IC. Y luego es importante esperar que ese IC también enfríe, ¿ok? O que la soldadura enfríe, ¿ok? Porque tiene que existir ese tiempo de enfriamiento también. Entonces, Edgar, ¿por qué no nosotros no soldamos así, sino que vamos a estar soldando así? Nosotros podemos ayudar muchas veces a la placa a que no sufra ese estrés térmico, ¿ok? ¿Cómo vamos a ayudar nosotros a la placa a que no sufra ese estrés térmico? Porque nosotros vamos a estar trabajando así, ¿verdad? Uno, nosotros necesitamos tener nuestra estación calibrada, ¿ok? Nuestra estación tiene que estar calibrada. Nuestros tiempos, las temperaturas, voy a poner tiempos, ¿ok? Ya vamos a hablar de los tiempos. Los tiempos para colocar o quitar circuitos, ¿ok? Tienen que ser muy buenos también. O sea, debemos de tener mucho cuidado con el tiempo que vamos a estar estresando la placa, ¿ok? Ahí comenta alguien, ¿se ve el video? Yo solo escucho. ¿Sí están viendo que estoy escribiendo ahí? Ok, perfecto. Entonces, nuestros tiempos también vamos a estar utilizando lo que son formas de... No sé si así se va a escribir disipar con C o con S. ¿Quién me puede decir cómo se escribe disipar o disipar? ¿Cómo se escribe? Vamos a buscar disipar. Ok, con S. Entonces, forma de disipar la temperatura. Ok, ¿cómo vamos a estar haciendo eso? Tal vez utilizando un holder que no disipe mucho la temperatura. Un holder que nos permita que cuando calentemos estemos calentando la placa y no estemos calentando el holder y el holder no haga que tengamos que calentar de más. Y otra cosa que también nos puede ayudar a esto es vamos a estar utilizando cambios, ¿ok? Disculpen que estoy escribiendo así, ¿ok? Cambios de aleación. Hoy no conecté mi tableta, pero yo creo que va a ser buena idea conectarla, ¿ok? Buena idea conectar mi tableta. Denme un minuto por acá. Vamos a ver si la podemos conectar. Denme un minuto por acá. Un minuto, 2, 3, ¿ok? Mucho gusto, Edgarito. Saludos a todos los que se están conectando. Tenemos ya a 700 personas conectadas. Ayer en la presentación llegamos casi a 2000 personas. 2000 personas conectadas viendo el Yo Reparo Academy Event. Muy contento, muy contento. Ok, ya tenemos tableta funcionando. Nítido, ok. Entonces, vamos a pasar a la presentación. Ok, entonces, estamos viendo, denme un minuto. Aquí, ¿ok? Estamos viendo
Ok, que nosotros vamos a estar soldando así, ¿verdad? Nosotros literalmente vamos a estar llevando una placa de temperatura ambiente y la vamos a estar llevando a 350 grados y después eso va a caer. Mientras que estamos viendo que en la fábrica, ¿verdad? En la fábrica literalmente están soldando así, ¿verdad? Existe un periodo de precalentamiento. Ok, entonces, si nosotros vamos a estar soldando así, entonces, ¿qué podemos hacer, decía yo, para ayudar a la placa que no sufra ese estrés térmico? Uno, dijimos de que necesitamos calibrar, perdón, ¿qué hice acá pues? Uno, dije que necesitamos, ¿cómo quito esto? Necesitamos lo que es calibrar, calibrar nuestra estación, ¿ok? Tenemos que manejar tiempos, ¿ok? De temperatura. Tenemos que ayudarnos con cambios de aleación. Recordémonos que aleación, la placa, ¿ok? Trae soldadura sin plomo, por lo tanto esa soldadura es un poco más dura de retirar. Entonces nosotros cuando hacemos cambios de aleación estamos aplicando soldadura con plomo o bismuto en algunas ocasiones. Entonces hacemos de que eso nos ayude a la hora de estar soldando, ¿ok? También debemos de tener cuidado con nuestros holders, ¿ok? Que no disipen mucho la temperatura. Muchas veces a mí me han visto que soldo en servilletas, por ejemplo, o han visto a otros colegas que soldan con servilleta y eso ayuda a que cuando estemos calentando la placa, lo que se caliente la placa y no nuestro holder, ¿verdad? Y otra cosa que también podemos ayudarnos muchas veces es de flux, no mi perro, pero el flux, ¿verdad? El flux que sea de calidad y también el estaño que vamos a estar utilizando que sea de calidad, ¿ok? Entonces, manejando estas cosas, ¿ok? Aprendiendo nosotros a manejar estas cosas que estamos hablando, nosotros podemos ayudar a la placa a que este estrés térmico no lo sufra, porque nosotros pues no vamos a poder soldar de esta manera. ¿Por qué? Porque sencillamente esta gráfica que tenemos aquí es de fábrica, ¿verdad? Ya son hornos lo que soldan esto, entonces aquí existe todo computarizado. Ahora, vamos a estar aprendiendo nosotros acá a lo que es estaciones de calor, diferencias, boquillas y todas esas cosas. No sé si se escribe boquillas, si no, ¿qué? Si no, nozzle. Vamos a responder un par de preguntas. Dice, ¿qué aleación es la mejor? Ya vamos a estar hablando de aleación en este curso. Luego dice, pregunta Edgar, ¿el flux de calidad es tóxico? Recordémonos que el flux es una resina vegetal, ¿ok? El flux, en teoría, no es tóxico. Lo que sucede que, hagan de cuentas que si ustedes soldaran por unos 15 minutos, es como que si ustedes estuvieran en un barbecue haciendo una carne asada. Ese humo que sale de la leña es el mismo humo de la resina de flux, ¿verdad? Entonces es una resina vegetal. Depende qué flux también, pero la mayoría de flux son resinas vegetales. Ahora, no es tóxico. El problema es que nosotros no pasamos 15 minutos soldando. Nosotros pasamos horas y horas soldando y oliendo ese humo. Ahora, otros me pudieran decir, Edgar, ¿y entonces por qué no utilizamos soldadura sin plomo? Eso también lo vamos a estar viendo cuando estemos viendo ya sobre el estaño, que vamos a estar platicando en este mini curso. Pero acordémonos de que el plomo funde a una temperatura alta, hoy en 1200 y algo grados. Nosotros estamos trabajando a temperaturas bajas, 400 grados, 450 grados hacia abajo. Entonces,
El plomo funde, pero no hierve. No sé si hay una diferencia entre fundir y hervir. El plomo no logra evaporarse para que sea tóxico para nosotros. Entonces, yo siento que le dan más publicidad al humo que a esto. Miren, a nuestras manos, ¿verdad? Porque ¿dónde es donde nos llevamos el plomo a nuestro organismo? En nuestras manos. ¿Qué hago yo? Una galletita con mi cafecito y comer y mis manos sucias, ¿ok? Entonces, por eso siempre es importante no comer en su área de trabajo. Si van a llevarse algo a la boca, lávense las manos, utilicen guantes, no sigan el ejemplo que yo muchas veces no utilizo guantes, porque el plomo se lo llevan a su organismo con sus manos. Lo que se funde, el humo que sale cuando estamos soldando es el flux. Recordémonos que el estaño trae flux para que no se oxide, para que no se arruine. Entonces, cuando nosotros soldamos, ese humo que sale es flux. Ahora, el plomo, para que fuera, en este caso, dañino para nuestra salud, tendríamos que estar soldando a 1200 grados, no sé cuánto, para que ese plomo hierva, ¿verdad? Y eso entonces sí sea tóxico. Ahora, el problema es que nosotros pasamos horas y horas y horas soldando y eso hace que ese pequeño humo que es vegetal, entonces sí sea malo a largo plazo para nuestra salud. ¿Ok? Algunos flux tienen halógeno. Sí, sí, por eso lo digo. O sea, la mayoría son de resina vegetal, la mayoría. Pero sí hay unos que sí son tóxicos, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que no. ¿Ok? Entonces, listo. Entonces, ¿qué vamos a estar? Por eso es importante los guantes, correcto, por eso. Hola Adrián, saludos. ¿Alguien me sabe mi segundo nombre? Adrián. Entonces, vamos a estar hablando de las estaciones de calor. Miren, estaciones de calor, que yo no sé cómo puse algo aquí, ahí está. Estaciones de calor. No importa qué estación usted tenga para comenzar o con la que está comenzando. Yo hice un review de herramienta el domingo pasado, hace 2 días, donde hablaba sobre herramienta, ¿verdad? Y hablábamos de estaciones de calor. Hay estaciones de calor muy económicas que son muy buenas. ¿Qué buscamos nosotros en una estación de calor cuando estamos soldando? Nosotros acordémonos que lo que queremos es... Nosotros lo que queremos, ¿ok? Nosotros lo que queremos acá es minimizar este estrés térmico, ¿verdad? Hacer algo acá para que esto no sufra tanto nuestra placa, porque nosotros no vamos a estar soldando así, sino que así. Entonces, ¿qué buscamos nosotros en una estación de calor? En una estación de calor nosotros buscamos que si nosotros colocamos 300 grados, ¿ok? Eso se mantenga así, entre 300 grados y unos 255 o 305 grados. Eso necesitamos nosotros en nuestra estación de calor, que no exista estos picos así, ¿verdad? Que una estación simplemente mantenga su temperatura estable, ¿ok? Eso nos interesa a nosotros que nuestras estaciones tengan. Ahora, la potencia de las estaciones va a depender mucho en los watts y va a depender mucho en lo que es la pompa o la turbina, ¿ok? Entonces, la pompa o la turbina hace un poco de diferencia de acuerdo a la potencia que vamos a tener en nuestra estación de calor. Ahora, otra cosa que les digo. La herramienta, ustedes pueden tener cualquier herramienta, solo que la tienen que conocer. O sea, no, yo estoy diciendo de que yo no comencé con una Sugon, yo no comencé con una Quick, yo comencé con una estación de $35 y todavía está un poco cara para otras que hay más baratas. Pero yo empecé con una estación de calor 858D y me sorprendió mucho cuando ya agarré mi termocupla y la medí, esa mantenía la estación. Entonces, no vamos a calibrar aquí la estación. No la voy a calibrar porque pues calibrar una estación todos lo tienen que poder hacer, ¿verdad? Simplemente consigan una termocupla y calibren su estación. Edgar, mi estación no tiene para calibrar. Ese es un pequeño problema, pero vamos a estar aprendiendo más adelante los tiempos para soldar, ¿ok? Es cuánto me tengo que tardar o cuánto es el tiempo que yo ando buscando para quitar un IC, para levantar esto. Entonces, eso es lo que vamos a estar hablando. Entonces, diferentes tipos de estaciones
varían en la potencia del aire, en la potencia de los watts también del calor. Entonces, eso va a variar, ¿verdad? Hay estaciones de calor que traen la pompa de aire adentro, ¿verdad? Hay otros que traen el ventilador en el maneral. Como lo digo, no importa cuál usted tenga, pero calibrémosla, ¿ok? Algo que se me olvidó acá en la presentación es calibren su estación. No sigan las temperaturas de Edgar, no sigan las temperaturas de Juan ni de Pedro. Busque sus propias temperaturas. Mis temperaturas no son las mismas que usted utiliza. Tampoco la experiencia a mí me da un poquito más de espacio en poder trabajar a temperaturas más altas porque tengo un poquito más de experiencia. Entonces, calibren sus estaciones de calor todos los que puedan. Calibren, la verdad. Tómense el tiempo, tómense una hora para calibrar su estación de calor y busquen esto, ¿ok? Busquen que su estación de calor no haga estos picos, ¿ok? Busquen que su estación de calor no haga esto, que su estación de calor no de repente esté en 200 y de repente la vean en 350, o que ustedes coloquen 300 o el número 3 y la vean como por 500, entonces eso no queremos nosotros en una estación de calor. Eso lo que va a hacer es ayudarnos a estresar más la placa, y recuerden que lo que queremos es minimizar ese riesgo, ¿verdad? Nosotros queremos trabajar súper seguros, nosotros no queremos estar dañando placas, ¿ok? Ahora, algo con las boquillas, ¿ok? Algo con las boquillas que me llama mucho la atención es, yo en lo personal soldo con boquillas que son curvas, ¿ok? Con boquillas que son de esta forma, pero eso no quiere decir que... Bueno, yo aquí estoy. ¿Ok? Eso no quiere decir de que las boquillas rectas no sean buenas. ¿Ok? Que las boquillas rectas no sean buenas. Yo utilizo estas boquillas y el grosor de estas boquillas es, esta es de 8 octavos. ¿Ok? Esta es de 8 octavos y esta es de 1 centímetro. Vamos a traer acá un metro, Edgar. ¿Dónde está mi metro? Mi metro. Por aquí yo tenía un metro. ¿Qué me hicieron mi metro? Para que les voy a medir acá. Bueno, no lo encontré. Si lo encuentro, se los paso, ¿ok? Ahora, algo que quiero hablar es, tengan cuidado, no encontré mi metro. Tengan cuidado, ¿ok? De no utilizar una boquilla muy delgada. Oigan, una boquilla muy delgada va a hacer que el aire se comprima mucho y tire aire mucho más rápido y les cueste soldar. Yo esta boquilla que estoy utilizando acá, ¿ok? Esta boquilla que estoy utilizando acá, yo con esta de 8, ¿ok? De 8 o 7, ¿ok? Esta es con la que yo más soldo, ¿ok? Esta es con la que yo soldo todo el tiempo. Ahora, esta boquilla de acá, yo la utilizo para soldar componentes grandes, ¿ok? Como un PMIC, como un baseband, como un CPU, como... Sí, más que todo componentes que son grandes, yo los utilizo con esto, ¿ok? Entonces, tengo una de 10 y tengo una de 8, ¿ok? Estas son las que yo utilizo. Ahora, Edgar ProSkit no te va a defraudar. Si tu multímetro tiene la función de temperatura, sí. Bueno, lo sigo leyendo. Ahora, Edgar, yo solo tengo una punta más delgada que esta. Tengan cuidado con las puntas, ¿saben? Porque las puntas también pueden variar mucho a la hora de estar soldando. De preferencia entre 7 y 8 milímetros es la que estamos utilizando. Y yo tengo una de 10 o de 12, creo que es esa grande. Les voy a estar, al terminar esta clase, les voy a dejar acá abajo en la descripción de este video las medidas de mis boquillas, ¿ok? Entonces, ya estamos viendo que diferentes tipos de estaciones, voy a pasar acá, diferentes tipos de estaciones, no importa, ¿ok? 8 octavos dije, discúlpenme, eran 8 milímetros, ¿ok? 8 milímetros, Edgar, hablando de octavos estás. ¿Qué te pasa, Edgar?
pero ustedes ya saben cómo me pongo, para qué me invito. Entonces, ya sabemos que existen diferentes tipos de estaciones, ¿ok? Diferentes tipos de estaciones y diferentes tipos de boquillas. Yo he trabajado con boquillas rectas y he trabajado también con boquillas curvas. No importa, oigan, no importa. Ustedes acostúmbrense a la que ustedes puedan. Ahora, ¿en dónde sí importa cuando nosotros vamos a soldar? Por ejemplo, si yo coloco acá yo quisiera, por ejemplo, soldar este componente de acá, esta placa de acá. Entonces, si yo utilizo una punta curva, lo que yo estoy haciendo es, vamos a pasar a esta cámara, lo que yo estoy haciendo es, fíjense cómo tengo acá lo que es recto hacia en este caso, hacia el circuito. ¿Ok? Yo lo tengo recto hacia el circuito, entonces yo no estoy desperdiciando un poco de aire. Mientras que cuando utilizamos una boquilla recta, entonces hacemos esto, estamos trabajando un poco inclinados. Edgar, ¿cuál es mejor y cuál es peor? Ninguna de las dos, ¿ok? Ninguna de las dos. Yo he soldado con las dos y he soldado por mucho tiempo con la punta recta, simplemente que ahora ya me acostumbré a trabajar con esta. ¿Qué es lo que necesitan ustedes cambiar? ¿Qué es lo que necesitan ustedes estar ayudándose a la hora de estar soldando? Es la posición de su estación. Ustedes no necesitan acostarse mucho porque entonces el aire no va a pegar. Y tampoco necesitan pararse mucho porque si no, no van a estar aplicando aire donde es porque están utilizando el microscopio. Tal vez mañana en la clase, mañana voy a traer otra cámara que voy a poner por acá para que vean la posición de mi estación de calor ya cuando empecemos a soldar, ¿ok? Entonces, la posición de su maneral también influye mucho a la hora de estar soldando, ¿ok? Muchas veces si lo inclinan un poco más van a tener otro resultado que si lo hacen hacia abajo. Entonces, a mí por eso me gusta mucho trabajar con las puntas curvas porque eso me da un poquito más de flexibilidad para yo decir, estoy arriba o estoy un poquito inclinado. Entonces, la verdad, como les digo, no importa qué puntas tengan. Si tienen una recta, si tienen una curva como estas, yo voy a estar dejando al final de esta clase, voy a estar dejando dos cosas. Fíjense, yo me pongo más trabajo yo solo. Voy a estar dejando un resumen de la clase en PDF y voy a estar dejando lo que hablé, qué es lo que yo utilizo para que ustedes lo puedan buscar de manera local. No sé qué les parece. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí o no? 8/8, ya dije que me confundí, 8 milímetros. ¡Ah! Perfecto. Ok, por ahí anda el Flux haciendo desmadre. Ok, entonces, sigamos pues. Entonces, ya hablamos de los diferentes tipos de estaciones. Unas son más potentes que otras, otras traen una pompa de aire. No me voy a meter a platicar mucho de reviews y esas cosas porque en realidad lo que yo quiero es que aprenda a soldar, no perder el tiempo en eso, ¿verdad? Pero es muy, muy importante, ¿ok? Es muy importante que calibren su estación. La calibramos. Después de terminar esta clase, por favor, vayan todos a calibrar su estación y calibren su estación periódicamente. Recuerden que lo que tiene su estación es una resistencia. Esa resistencia va perdiendo el valor. Por lo tanto, las temperaturas de aquí a 2 meses pueden cambiar. Entonces, por favor, estén calibrando su estación periódicamente. De repente dicen, ay, Edgar, maté un teléfono y no le hice nada. Sí, pero no sabe si su estación de calor tenía 450, 500 y usted le puso 300. Entonces, es muy importante eso. No importa qué estación tenga, no importa qué boquilla usted tenga, ¿verdad? Tenemos que calibrarla y tenemos que aprender. Entonces, ¿qué vamos a estar viendo para seguir aquí en mi presentación, en mi super presentación? Por aquí vamos a estar viendo 4 temperaturas, ¿ok? Por aquí, aquí venía alguien a saludarlos, pero se fue. Vamos a estar trabajando con 4 temperaturas. Con 4 temperaturas es lo que yo les voy a estar explicando, ¿ok? Y muy importante, vean esto. Muy importante, vean esto que les puse acá, ¿ok? Por favor, calibren su estación. Calibren su estación. ¿Ok? Entonces,
Vamos a empezar con la temperatura número 1, ¿ok? 1, escuchen bien, su temperatura número 1. ¿Para qué vamos a estar utilizando esta temperatura? Para limpieza, pero un tipo de limpieza muy sencilla, ¿ok? Entonces, por lo regular esta temperatura no es tan alta, ¿ok? Pueden ocupar unos 150 grados después de haber calibrado su estación, porque ¿qué tal si ustedes ponen 150 y resulta que su estación son 250 o 300? 300 por un periodo de 40 segundos ya desolda un circuito, mientras que si yo sé que tengo 160 y 160 tengo, yo me puedo tardar ahí 15 minutos que no hay ningún problema. Ok, entonces vamos a pasar acá a lo que es esta camarita de acá, ok. ¿Y qué vamos a estar haciendo entonces? Vamos a buscar, vamos a buscar una placa y vamos a quitar esto, ok. Vamos a quitar esto con las pinzas mata iPhone. Por cierto, ya van a estar disponibles las pinzas mata iPhone. ¿Y saben qué les mandé a hacer? Un número acá, miren. Solo van a ver 100 disponibles por ahora. Entonces, ¿quién va a tener el número 1? Bueno, pero bueno. Entonces, vamos a pasar al microscopio, ¿ok? La temperatura número 1, escuche bien, la temperatura número 1 nos va a ayudar para limpiar lo que son resina suave. Este tipo de resina que parece goma, que cuando usted lo hace así con su, en este caso con su punta, con su pinza, entonces sí ve que es como una goma. Entonces, ahora yo voy a colocar en mi estación, como les digo, no ocupen mis temperaturas. No ocupen mis temperaturas. ¿Qué temperatura yo tengo? 160 y 30 de aire. Entonces, ¿qué hago? Yo limpio, ¿verdad? Sencillo, miren, sin hacer presión. Yo simplemente estoy pasando por acá mi espátula, ¿verdad? Esto está un poco doblado, igual que mi nariz, todo doblado, pero yo simplemente paso sin hacer nada de presión. Esta es nuestra temperatura número 1, ¿ok? Su temperatura de limpieza de resina suave. Ahora, algo que quiero que vean muy detenidamente es, fijémonos, ¿ok? Y fijémonos en esto, la distancia que yo tengo cuando estoy soldando. Fíjense la distancia que yo tengo. O sea, fíjese la distancia que yo estoy soldando de los componentes. Es algo bien pegado, ¿ok? Entonces, esa distancia es la que tienen que siempre tener ustedes. Ahora acá yo estoy limpiando y como yo sé que mi estación está calibrada, yo sé que mi estación 160, le coloqué ahorita, son 160, entonces yo puedo trabajar bastante cómodo. La aleación que traen la mayoría de placas son aleaciones 217 sin plomo, ¿ok? Entonces sin plomo quiere decir que eso va a tardar mucho más en fundir, entonces por eso muchas veces nos cuesta quitar circuitos de la placa porque es soldadura con plomo, porque en las compañías no pueden, como son muchísimas placas, no pueden utilizar lo que es soldadura con plomo porque contaminan el ambiente. ¿Okay? Entonces, fijémonos, esa es mi temperatura número 1. Entonces, esta temperatura me ayuda a limpiar, ¿ok? A limpiar este tipo de resina, ¿ok? Simplemente para eso la utilizo yo, para limpiar resina, ¿ok? Entonces, vean de que acá yo estoy limpiando muy cómodo, no estoy haciendo nada de fuerza, absolutamente nada de fuerza, y estoy limpiando, ¿verdad? Tranquilo. Entonces, esa es mi temperatura número 1, ¿ok? Entonces, temperatura número 1. Calibren su estación, importantísimo. Calibren su estación y luego entonces coloca. ¿Qué temperatura vamos a estar utilizando en la temperatura número 1? Mi temperatura número 1, entonces, ustedes van a estar, más o menos, van a estar en el rango de, vamos a colocar por acá, vamos a estar en el rango de unos 130 a 100, me gustaría decir unos 160, tal vez. Yo utilizo 160, vamos a colocar 170, ¿ok? Esta sería
la temperatura número 1. Por ahí dice Quique Ríos, ¿a qué me refiero yo con calibrar? Cuando yo me refiero a calibrar, yo me refiero a que usted tiene que tener una termocupla como esta. Y todas las estaciones, la mayoría, y también hay una gran mayoría que no se pueden calibrar, entonces necesitan una termocupla, ¿ok? Vayan a prestar una termocupla y calibren su estación. Vean de que si ustedes colocan en su estación 350 en su estación, la colocan así despacito y van a ver que se mantenga en 350, que no hayan variaciones. Si yo le coloco 400, que eso tenga 400 y no 500, ¿verdad? Porque si no, nosotros vamos a estar trabajando a lo que es temperaturas adivinando. Ahora, mírenme muchachos, y aquí hay algo muy importante. Todas las temperaturas, todas las técnicas, ustedes solo las van encontrando, ¿ok? Ustedes solos van mejorando y practicando y encontrando todas sus temperaturas. Por ejemplo, ahí pregunta a alguien, ¿qué tal perdón, se me fue, la velocidad del aire? La velocidad del aire también ustedes tienen que saber cuándo es mucho y cuándo es poco. Por eso les digo yo, conozcan, enamórense, miren, agarren su estación de calor y abrácenla, enamórense de ella porque la tienen que conocer, más que a la esposa y más que a la novia. No me está escuchando ahí, pero así, la tienen que conocer muchísimo porque van a pasar todo el día soldando con ella. Ok, entonces, la velocidad del aire, yo en mi estación tengo 30 porque utilizo una 8620 y esa trae una turbina mucho más potente que las normales. Entonces yo en esa estación utilizo lo que es aire, utilizo bastante poco, pero ustedes pueden utilizar acá, más o menos, les tiene que quedar unos 50 a 60 de aire. Ahora, el detalle es que ustedes poco a poco van a ir viendo, ¿ok? Ustedes poco a poco van a ir aprendiendo que, tengo mucho aire porque me está volando los componentes, tengo muy poquito aire porque no hace nada. Entonces eso poco a poco lo van a ir conociendo, ¿ok? Entonces, terminamos la temperatura número 1, ¿ok? Temperatura número 1 para limpieza de resina suave. Con eso me limpian toda la resina, todo tranquilo, ¿ok? ¿Estamos? ¿Alguna duda? La respondo. Tengo 3 minutos para dudas. Sí, la mayoría de estaciones tienen para calibrar, la mayoría. Entonces, yo no voy a hacer eso porque estoy por sacar un video de estaciones de calor y ahí les voy a ver cómo se calibra. Yo tengo por ahí una termocupla, ¿ok? Que es solo termocupla. Si la tienen en cautín, pues si la tienen en el multímetro no importa, ¿ok? La cosa es que sepan que si ustedes colocaron ahí 300 tiene que haber, ¿ok? Ok, listo. Temperatura número 1, ya quedó. Ahora vamos por nuestra temperatura número 2. La 2. ¿Cuál es esa temperatura número 2, Edgarito? Ok, ustedes van a ver de que muchas veces, por ejemplo, voy a pasar acá a este Wi-Fi, ¿ok? Voy a pasar a este Wi-Fi que tengo acá. Este Wi-Fi, si se dan cuenta, ahí hay una resina, pero esta es como una epoxi, ¿ok? Esto no es una, o sea, es una goma, pero es mucho más dura, ¿ok? Entonces, esto es más duro. 1, 2, por ejemplo, la resina que trae el procesador o la resina que trae este baseband. Esto es más duro. O la resina que trae acá mi querido PMIC, ¿ok? Esto es, ¿verdad? Más duro. Ya llegamos a los 1000. 1000 personas viéndome. Gracias. Me pongo nervioso, pero vamos a tratar de controlar esos nervios sin voltear a ver el chat. Muchísimas gracias a todos los que están compartiendo estos videos, ¿ok? Espero aprendan mucho y pues sean unos cracks. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Lo que es la resina suave. Ya me puse nervioso, ya empecé a sudar. Lo que es la resina dura, ¿ok? Entonces, esta resina
¿ok? Esta resina, si yo regreso a mi temperatura media, ¿ok? Si yo regreso a mi temperatura, perdón, baja e intento limpiar esto va a costar un mundo para que salga. Miren, eso va a costar. ¿Ok? Entonces, aquí debemos de... Eso con paciencia lo logran, pero va a costar muchísimo. ¿Ok? Eso, para que ustedes logren quitar esa resina dura, va a costar mucho. ¿Ok? Va a costar. Va a costar. Por cierto, ¿saben qué me acordé ahorita? Me acordé de algo, que el 70% de personas que ven mi video no están suscritos a mi canal. Así que suscríbanse a mi canal. Otra cosa, den likes. Hay 1000 personas aquí no le han dado like a mi video, así que me voy a poner en huelga. Den like. No, esa no. Den like. Like, 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 like. Vamos a ver, like. Si no, no. ¿Ya dieron like al video? 294 likes, 331, así es. Like. ¿Ya se suscribieron? Ok, like, 366. Estoy bromeando, Ay, disculpen, pero ando contento hoy. Ando muy contento. Ok, ya dieron like. Listo, entonces. Miren, pues entonces acá necesitamos otra temperatura. Nuevamente, importantísimo la distancia que yo estoy soldando. Fíjense la distancia que yo estoy soldando. Yo no estoy soldando por acá, ¿verdad? Yo no estoy soldando a lo lejos. O sea, fíjense, yo no estoy soldando acá, yo estoy soldando acá, pegado. ¿Ok? Yo estoy soldando pegado a la placa. Entonces, si su temperatura número 1 fue unos 150, ¿ok? Unos 150 grados, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? La temperatura número 2 es para quitar resina, ¿ok? Entonces, mi temperatura número 2 yo la tengo en 250. 250 grados es mi temperatura número 2. Y fíjense con mi temperatura número 2, que son 250 grados. Esto lo caliento un poco y esto, miren, sale como mantequilla. Miren, sale un poquito más fácil. Vean. Ok, esto es para limpieza de resina dura. Vean esto. Vean, estoy limpiando mucho más fácil. Ahora voy a limpiar acá. Vean qué fácil sale esta resina. Facilito, ¿ok? Temperatura número 2. Ahora, por ejemplo, yo quiero limpiar. Vamos a pasar a lo que es... Nomás porque me caes bien, dicen por ahí. Yo también los quiero, y bastante. Vamos a pasar a esta memoria NAND. O vamos a limpiar, por ejemplo, esta resina que trae este Wi-Fi de acá. ¿Ok? Este Wi-Fi de acá. Entonces, fíjense acá, pues. Vamos a limpiar esta resina con la temperatura número 2. Que mi temperatura número 2 quedó en 250, pero yo ya la tengo calibrada. Entonces, ¿qué deben de hacer ustedes? ¿Ok? ¿Qué deben de hacer ustedes? ¿Qué deben de hacer ustedes? Deben de colocar, primero están en la temperatura baja, ¿verdad? Ya les voy a dar el tip de cómo van subiendo. Miren, esta resina es dura, pero con 250 es suficiente para que esto se limpie bastante fácil, ¿verdad? Ahora, esta temperatura también nos va a ayudar muchas veces para limpiar lo que son pads, ¿ok? ¿Cómo así para limpiar pads? Miren, pues. Voy a quitar este componente. Ahorita no les voy a decir con qué temperatura lo estoy quitando porque no vamos a hablar de eso ahorita. Vamos a quitar este. Ok, entonces miren pues, no le hagan caso ahí a las pistas y todo eso. Solo es un ejemplo. Entonces, vean. Ahora, si se dan cuenta, abajo de S y C quedó esa resina que es bastante negra, ¿verdad? Esa resina que es color negra. ¿Ok? Esa resina
no la podemos limpiar con la temperatura número 1, necesitamos la temperatura número 2, ¿ok? Necesitamos la temperatura número 2. Entonces voy a aplicar un poco de flux. Esto del flux, del estaño, de la malla, todo eso, tengo todas las lecciones listas para enseñárselas, así que no se preocupen si aquí estoy hablando de otras cosas, me estoy llevando pistas, solo es una lección para enseñarles sobre dónde más vamos a estar utilizando también esta resina. Por ejemplo, yo necesito limpiar ahora esa resina que quedó ahí. Vamos a aplicar un poco de alcohol, ¿ok? Vamos a aplicar un poco de alcohol. Ok, vamos a aplicar aquí un poco de alcohol. Entonces, des en cuenta que quedó eso como negro ahí, ¿verdad? Eso no lo necesitamos. Nosotros necesitamos limpiar eso perfectamente. ¿Cómo vamos a estarlo limpiando? Con nuestra temperatura número 2. Miren qué fácil sale. Vean. Temperatura número 2. Ok, yo con eso estoy limpiando esta resina que es bastante, no es dura, pero con la resina número 1, eso sería muy difícil con la temperatura número 1 de quitarlo. Entonces, fíjense. Y 250 grados todavía estamos trabajando seguros. Oigan, ahora bien, ¿por qué yo les digo que es importante calibrar su estación? ¿Por qué es importante? Porque yo sé exactamente que tengo 250 grados. ¿Ok? Entonces yo estoy calentando la placa, pero estoy todavía seguro. ¿Ok? Entonces, fíjense acá, aquí quedó limpio esto. ¿Ok? Aquí quedó bastante limpio. Entonces, esa temperatura, ¿ok? Esa temperatura, entonces nos va a ayudar. Por ejemplo, aquí tengo una memoria NAND. Esta memoria NAND también trae resina dura, ¿ok? Entonces yo utilizo 250 grados. Ahora, fíjense que aquí le hice fuerza y salió volando porque no me esperé. Ahora, algo que quiero explicarles, Edgar, ¿y cómo encuentro mi temperatura número 2? Vamos a hacer esto, pues es primera vez que lo voy a hacer acá, a ver cómo me sale, ¿ok? Vamos a buscar un circuito que yo sé que tenga mucha resina. Aquí está. Entonces, miren pues, ¿cómo encuentran ustedes su temperatura número 2? ¿Ok? ¿Cómo encuentran su temperatura número 2? Coloquen su temperatura número 1, en este caso yo tengo 160 grados y lo que hago es, le voy a agregar 20 más y lo voy a dejar en 180, ¿ok? Y lo que hago es calentar, ¿ok? Lo que hago es calentar. Caliento y veo si mi resina se mueve un poco suave o le tengo que hacer presión. Si se dan cuenta, vamos a colocar esta parte de acá. Esto todavía le tengo que hacer mucha presión. O sea, todavía le estoy haciendo mucha presión. O sea, sí estoy haciendo presión. Bueno, entonces le voy a agregar 40, le voy a subir 10 a la velocidad del aire. Solo es un ejemplo, ¿ven? Esto es un ejemplo. Esto es un ejemplo. Que entonces estoy agregando más velocidad de aire. ¿Qué tengo acá? Ah, ya se mueve un poquito más, pero todavía le estoy haciendo presión. Bueno, le voy a agregar 20 más a mi temperatura. Ahí ya tengo 200. ¿Ok? Aquí ya tengo 200. ¿Y qué pasa? Ahí tal vez se está moviendo un poquito mejor. Ahí tal vez le hago presión, por eso rayé ahí. Vamos a ver aquí cómo me va con esta. Ah, todavía está un poquito dura. Vean, todavía está dura. No sé si alcanzan a ver, pero todavía le tengo que hacer presión. Bueno, le voy a subir unos 20 más. Ok, ya tengo 220. Y sigo calentando. Tómense el tiempo necesario para hacer esto. Y vean, con 220 esto ya está saliendo mejor. Ok, 220, esto ya sale bien. ¿Ok? 220, yo me sentiría cómodo trabajando con 220. Pero
yo quiero trabajar, tengo un poquito más de experiencia y quiero trabajar un poquito más rápido. Entonces, ¿qué hago? Le subo unos 20 más, que me quedaría en unos 240. Y por lo tanto, yo ya pudiera trabajar rápido, ¿verdad? Porque yo ya manejo un poquito la temperatura. Pero miren, ahora ya no hago presión. Fíjense cómo se va esta resina sin hacerle presión. ¿Ok? Sin hacerle presión, esta resina se va. O sea, le estoy haciendo la presión normal. ¿Vean? Vean acá. 240 para mí sería mi temperatura, pero yo ya vi que en 220 la resina no se vuelve a colocar, ¿ok? La resina no se vuelve a colocar, algo que siempre me han preguntado siempre, la resina no se coloca. Entonces ya vimos que mi temperatura número 2, cuando llegó el momento donde yo ya se quitó el circuito, ya se quitó la resina así sin hacer tanta presión, esa fue mi temperatura número 2. Les estoy pidiendo y suplicando, por favor, que no utilicen mis temperaturas. Busquen sus temperaturas, por favor. No utilicen mis temperaturas. Mis temperaturas son una, las de ustedes pueden ser otras. ¿Qué tal si su temperatura para quitar esa resina es 180 y usted ve que su estación con 180 quita esa resina bastante sencillo? Entonces no tiene que utilizar 250 porque tal vez su estación está, la resistencia ya está mala y entonces tal vez está calentando de más y usted no tiene una termocupla para verla, entonces está utilizando la temperatura número 2. Ahora, si yo paso acá, ¿cuánto calibren sus estaciones una y otra vez? ¿Ok? Ahora, Gabriel Durán hace una buena pregunta, ¿oyen? Gabriel Durán hace una buena pregunta. Edgar, ¿y esa temperatura no calienta, no derrite los plásticos? Vamos a ver si yo la pongo acá en un plástico. 250 grados. No, ¿verdad? No la derrite. Derritió esta goma. Esta es una goma, ¿ok? Esta es una goma con pegamento que se me olvidó quitarla, pero fíjense en el plástico. No lo ha chamuscado, ¿verdad? No lo ha chamuscado, ¿ok? No lo ha chamuscado, miren. Y está intacto. Yo aquí pudiera trabajar. Fíjense esto, no lo derrite a 250 grados. Miren, no sale esto. A 250 nunca pudiera desoldar algo. No pudiera desoldar esto, no pudiera desoldar esto. Yo tengo ahorita 240. O sea, con 240 todavía estamos seguros, ¿ok? Todavía estamos bastante seguros. Entonces, mi temperatura número 2, ¿ok? Mi temperatura número 2 quedó acá de, ¿ok? La mía, no la de ustedes, esta es la mía. Y 40 de aire. Esta fue mi temperatura número 2, resina dura, ¿ok? Traten de buscar ustedes. No se pudiera hacer nada. Oigan, esa temperatura es segura todavía. Entonces, esa fue mi temperatura número 2. Perdón. Calibren, ¿verdad? Porque yo ya sé que 240 tengo ahí, 240 voy a tener. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Estamos, sí o no? Fíjense lo que dice ahí Compusel. Dice que él a 230 algunas veces se le van componentes. ¿Por qué? Porque puede hacer que su estación no esté calibrada. 230, al menos en iPhone, en las placas de iPhone, a mí no se me desolda nada. Yo puedo pasar un buen ratito ahí limpiando. De hecho, la resina en los CPU de la orilla se limpia, yo la limpio a 250. ¿Ok? Ok. Listo. Vamos con nuestra temperatura media alta. Y estos son nombres que yo le puse, ¿ok? Patentado. Temperaturas media alta. Aquí es donde viene lo bueno.
¿ok? Aquí es donde viene lo bueno. Se congeló, dice. Dice, ¿estos videos se podrán ver después? No. Son bromas. Aquí van a estar, hombre. No los estoy borrando. ¿Para qué voy a borrar un video que disfruté haciéndolo? Sería yo muy loco para borrarlo. Muy loco. Déjenme, voy a preparar aquí un par de componentes, un par de circuitos que quiero quitar por acá. Aquí hay otro. Tengo unas placas acá para matar, ¿ok? No. Ya tengo voz así. Hoy lo bonito es que no tengo cable. Miren, yo puedo hacer... Y no tengo cable, ¿ya vieron? Me mareé. No tengo cable, así que estoy wireless. Estoy wireless. Por fin la jefa me compró un micrófono wireless. Bueno, vamos con la temperatura número 2. Temperatura número 3, perdón. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesitan un cronómetro, ¿ok? ¿Por qué? Porque aquí les va algo que tienen que tener muy cuidado, ¿ok? Muy cuidado. Listo, entonces, miren pues. Vamos a buscar un circuito, ¿ok? Que no tenga resina. Busquen cualquier circuito que no tenga resina. Edgar, ¿y cómo sé los circuitos que no tienen resina? Bueno, búsquele a los lados, ¿ok? Mire, este no tiene resina ahí, no le veo rastro de resina, ¿ok? No le veo rastros de resina, así que este circuito no tiene resina, ¿ok? Entonces, vamos a colocar por acá mi cronómetro, ¿ok? Vamos a colocarlo acá, ¿ok? Aquí tengo mi cronómetro. ¿Cuál fue su temperatura número 2? No me importa porque es suya, no es mía. Ahora la mía fue 250. Entonces, veamos si podemos bajar un circuito a 250. ¿Para qué vamos a utilizar esto? Ahora, lo que necesito es que utilicen unas pinzas finas, ¿ok? Edgar, no tengo pinzas finas. Bueno, unas pinzas y doble las puntitas así, mire. Doble las puntitas así, ¿ok? Vamos a doblar un poquito las puntitas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar un IC así, lo vamos a abrazar, ¿ok? Y lo que quiero que haga es que lo levante. Esto le vamos a llamar el método de gravedad. ¿Ok? Mire, ire, no se cae. Tampoco lo aprieten mucho porque me van a estirar el circuito y me lo van a dañar y no quiero que me dañen un circuito. ¿Ok? Algo muy leve y por eso es importante que sus pinzas solo doblen así, miren la puntita. Edgar, pero es que esas pinzas me costaron $20. Bueno, pues yo así soldo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar un poco de flux, aunque el flux la verdad sirve más para soldar que para desoldar. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a agarrar nuestra temperatura número 2, ¿ok? Nuestra temperatura número 2 y lo que quiero que hagan es esto. Vamos a intentar quitar el IC en menos de 1 minuto, ¿ok? Entonces empezamos, voy a colocar el cronómetro y empiezo a calentar. Ahora, fíjese que yo levanto, ahora me voy a tardar acá, voy a parar el cronómetro, solo quiero que vean muchas cosas. Una, fíjense cuando yo estoy soldando, fíjense cómo tengo la placa, la tengo así y vean qué es lo que hago yo. Hago círculos alrededor del IC, ok, estoy haciendo círculos así, miren, y miren lo pegado que estoy. Vean lo pegado que estoy al IC, ok. Vean lo pegado que estoy al IC, eso es como, no sé, yo soy malo para las mediciones, pero saquen ustedes aquí la medición. Esto es bien pegado y hago círculos. Ahora, la ventaja que yo tengo es que yo tengo una punta curva. Entonces, ¿cuál es esa? ¿Qué me da a mí esa ventaja? De que yo estoy soldando encima del IC. Ahora, si usted tiene una punta recta, usted tendría que hacer un poquito más para acá la placa. ¿Para qué? Para que esto le quede a usted recto, o sea, recto. Otra cosa es, no solden, es opinión mía, no me importa, ¿verdad? Pero cada quien solda como se vaya acostumbrando. Yo he visto que muchos soldan así. No sé por qué soldan así si se van a quemar los dedos.
sea, no sé por qué soldan así. Si soldan así, a un lado se van a quemar los dedos. Entonces, solden así, solden de aquí para allá. No solden a sus dedos porque se van a quemar. ¿Ya? Entonces, tengan mucho cuidado con esto. Tengan mucho cuidado con esto porque yo he visto que muchos soldan así. Simplemente es opinión, la verdad. Ahora, si se quieren quemar los dedos, quémense los dedos. Otra cosa que influye mucho también es la posición de sus estaciones. Si usted es derecho como yo mi estación la tengo en la izquierda. La mano con la que más pulso tengo porque yo estoy casado, esto solo lo van a entender en pocos países esta broma. Entonces, los que estamos casados y no nos tiembla la mano, ¿ok? La mano con la que más pulso tenga, utilice sus pinzas. Con la otra, su estación de calor. ¿Ok? Entonces, con esta vamos a utilizar nuestra estación de calor y con la mano diestra, con la mano con la que tenemos pulso, con la que escribimos, con esa agarramos las pinzas. Entonces, su estación tiene que estar a su izquierda, sus pinzas a la derecha. Porque si no, imagínense cómo estuviera soldando, no sé, no sé. Entonces, bien importante, ¿verdad? Ahora, si usted es zurdo, entonces pásese la pinza a la zurda y agarre su estación con la derecha y con la mano que acaricia la mejilla de su esposa, con esa agarre la pinza y entonces solda tranquilo. Ahora, a mí no me importa, pero yo miro muchos que soldan así, de lado. ¿Qué va a pasar? Se están quemando los dedos. Se van a quemar los dedos. Entonces, traten de soldar así. ¿Ok? Cambien esto. Yo siempre soldo así, miren. Yo la estación me la pongo en el pecho, así. En el pecho así y soldo, entonces el aire lo tiro hacia allá. Ok, yo no estoy quemándome los dedos de por gusto. Vamos a hacer un zoom. Tengo zoom. Vamos a ver si podemos hacer. ¿Qué tanto zoom aguanta esto? ¡Esa! Entonces, vean lo que yo hago acá. Entonces no, ese zoom no sirve. ¿Listo? Entonces, en el pecho la pistola, no de lado porque se queman los dedos. Y ahí está. Ay, apúrale. Y por eso No. Aire para acá. Tratemos de tirar el aire para acá. ¿Ok? Listo. Entonces, empecemos. ¿Qué necesitamos? 1 minuto. ¿Ok? Entonces voy a empezar. Voy a poner esta camarita de acá para que vean lo que yo hago. Voy a colocar mi cronómetro y vamos a empezar a soldar. 1 minuto, ¿ok? 1 minuto. Ya van 5 segundos. 10 segundos. 15 segundos. 20 segundos. 22 segundos. 24 segundos. 27 segundos. 28, 30 segundos. Y este circuito ni sabe que lo estamos calentando. Y estoy utilizando la temperatura número 2. ¿Ok? Listo. 44 segundos, 46 segundos, 48 segundos, 49, 50. Y esto no cayó. Y ya llevo 1 minuto soldando acá. ¿Ok? ¿Ok? Listo, vamos a soltar esto. ¿Qué pasó acá? 1 minuto y el circuito no, ¿ok? Hasta la alarma ya es hora de que me vaya. ¿Ok? No se soltó en 1 minuto, ¿ok? Entonces, ¿qué hacen? Súbanle unos 30. Vamos a subirle 30 grados. Yo tengo 250, entonces 250 más 30 son 80, ¿ok? Listo, 30. Ahora, no manches, es lógica que sepas cómo dirigir el calor. Sí, pero yo he visto a muchos que soldan a los lados y yo solo estoy corrigiendo porque yo veo que muchos soldan así. Y ya 300 grados pegándoselos a sus dedos, créanme que ya les va a quemar. Pero yo he visto muchos que soldan hacia un lado, ¿ok? Solden hacia acá, ¿ok? ¿Ok? Dice, estas clases van a quedar acá, Yo se los estoy diciendo. Esta es una mini clase, ¿ven?
créanme, esta es una mini clase de Revalin para compensar el curso que dimos el año pasado gratis de 50 videos. Ahora tienen el de Revalin. Ahora bien, el lunes vamos a abrir inscripciones para nuestros cursos, ¿ok? Todos los que se quieran unir, bienvenidos, también se los estoy diciendo, ¿ok? Ok, entonces ya les subí 30. Ya le subí 30, vamos a colocar nuestro cronómetro, ¿ok? Y le damos, listo. Entonces, vamos a empezar y vamos a ver si en menos de un minuto se desolda con 280. ¿Ok? 15 segundos. 30 segundos y esto no se ha desoldado. 38 segundos y esto no se ha desoldado. 40 segundos y esto no se ha desoldado. 50 segundos y esto no se ha desoldado. 55 segundos y esto sigue sin desoldarse. Un minuto, ¿ok? Un minuto y nuevamente eso no cayó, ¿ok? ¿Verdad? El IC sigue intacto, el IC ni se ha soltado, ¿ok? Miren, ahí está. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ahora subámosle otros 30 o 20. Vamos a subirle 20, 40 y 20. Ya parece canción esta cosa. Vamos a dejarlo ahora con 300 de aire, ¿ok? Y también le voy a subir a mi velocidad del aire, tal vez eso me ayuda a mí. Vamos a colocar ahora nuestro cronómetro, ¿ok? Otra vez, cronómetro, 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 listo. Y vamos a estar viendo tal vez en la clase número 3, ¿eh? Ahorita solo quiero que encontremos nuestras temperaturas, ¿ok? Ya van 40 segundos y esto no cae. Ok, 40 segundos y esto no cae. 50 segundos y esto no cae. 54 y no cae. 58, 60, ya un minuto y esto ni se mosqueó. Ok, vamos a seguir ahí un ratito más, unos 10 segundos más y nada. Y eso que yo no estoy dejando enfriar la placa para encontrar esto, ¿ok? Entonces, fíjense acá.